el tema es el desorden. Eh, entonces, pero, bueno, entonces, para entrar en el tema, vamos a ir al primer libro de la Biblia. Y al primer versículo también. ¿Tú podrías leer el versículo 1, Génesis 1:1? ¿Sí? ¿Está? No. Sí, está. Pero está sin audio. Sí, acá estoy, señor Eloy. Me decía, perdón. Si podrías leer, por favor, Génesis 1 y 2. Perdón, ¿me repite de nuevo? Génesis, el primer libro de la Biblia. Sí, Génesis 1 y 2. 1. O sea, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Sí, por favor. Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias. De nada. Entonces, dice Dios, ¿no? Que en el principio creó, ¿no? Cuando dice principio de las cosas que se pueden tocar, o sea, cuando empezó la materia, porque Dios ya estaba ya. Entonces, no es el principio de Dios, de las cosas como la eternidad, ¿no? Ya es el principio de la creación. Pues dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía, ¿no? Entonces, algunos entienden esto como que la tierra estaba desordenada y vacía porque dicen que como que Dios la habría hecho así, ¿no? Y que luego comenzó a ordenarla, como ya luego continúan los siguientes versículos. Pero otros, en los que yo me incluyo, creo que Dios no lo creó desordenado. Dios lo creó como Dios crea todo, perfecto. Lo que se cree, se entiende que en este tiempo... Sí, señor Eloy, sí, quiero decirle, también en un pasaje dice abismo, y también se menciona en la Biblia que el abismo es donde estaban los ángeles, una parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Entonces, ese desorden no era ocasionado de Dios, sino de la misma rebeldía de estos ángeles contra el Señor. Así es, sí, eso es lo que se entiende, que en ese tiempo había sido la rebelión de Satanás y Dios lo arrojó y entonces la tierra se desordenó. Además, teniendo en cuenta que habrían existido seres monstruosos, ¿no? O sea, los dinosaurios y todas estas especies, se entiende que en ese tiempo incluso en ese tiempo fue que desaparecieron. Entonces, como dije, personalmente yo entiendo en esto de entender y creer que en este tiempo desordenado algo pasó y por ello quedó la tierra desordenada y vacía, ¿no? Y con tinieblas. Entonces, siguiendo con esto, lo que Dios nos quiere enseñar, además de que esto pasó, ¿no? Porque el Señor puede haber obviado y no contarnos, no decir cómo estuvo la tierra. Señor Eloy, ahorita que... Dígame, Rafa. Dime, Rafa, dime, no. Ahorita que usted dijo tinieblas sobre la tierra,
me hizo acordar que muchos científicos hablan que después de que hubo esa explosión que ellos creen, pues, ¿no? Del asteroide, hubo una gran nube de cenizas por todo el mundo. Y esa nube de cenizas también la Biblia le conoce como tinieblas cuando le tiran las plagas a Egipto, no sé si se acuerda. También, sí, pero eso fue Original. solo, claro, pero eso fue solo en Egipto. Claro. Pero aquí, las tinieblas de que habla aquí es en toda la faz de la tierra, ¿no? O sea, todo el contorno de la tierra era tinieblas. En el versículo 2, ¿no? Dice, y la tierra estaba desnuda y vacía, y las tinieblas, ¿no? Cubrían la faz de la tierra, o sea, estaba desolado, estaba en tinieblas, esa era la situación, condición en ese momento. No sabemos cuánto tiempo estuvo así, ¿no? Pero dice pero que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Entonces, esto, o sea, el punto aquí es que toda la Biblia, o sea, Dios decía que Dios puede haber obviado y no contarnos esto, pero Dios nos lo cuenta por muchas razones, ¿no? Primero es su bendita voluntad, pero para luego es el hombre que nosotros conozcamos cómo empezó todo. No que ignoremos, ya sabemos cómo empezó. Y en segundo lugar, para enseñarnos que como en el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Dios los hizo inocentes, los hizo perfectos, ¿no? Pero ellos pecaron y se les ordenó su vida. Se les ordenó el contorno, ¿no? Porque ya les crecieron espinos y cardos. Se les ordenó su vida de Adán y de Eva. Luego, ¿qué hizo Dios? Hizo un sacrificio para que reordene. Y eso es hasta hoy día. Dios está llamando a que el hombre reordene su vida, porque todo hombre nace con la vida desordenada. Entonces, en el versículo 2, donde Dios dice que la tierra está desordenada, es la situación, la condición de muchos hombres, mujeres en nuestro tiempo, que su vida está desordenada, está vacía y está en tinieblas. Y para comprobar esto basta ver el mundo, un poquito nada más, y nos vamos a dar cuenta, vamos a confirmar que así es, ¿no? Porque es que hace poco sentenciaron a un señor que fue candidato a la alcaldía, a la presidencia, así, lo condenaron por 12 años, porque este señor, entre otros, se desordenaron, que hicieran lo que no era permitido hacer. Y así como él, hay desorden en todo aspecto. Una sola pregunta, ¿por qué nuestro país, y no solo el país, todo el mundo está como está? Porque todos somos desordenados. Y Dios, el ser humano es desordenado. Le gusta el desorden, no el orden. El orden de Dios no. Ellos hacen su propia vida, ¿no? A su manera, como dicen ellos, y entonces viven desordenadamente. Una persona desordenada, cuando asume un puesto de autoridad, va a ser desordenado y va a cometer muchos pecados, muchas formas de hacer daño. Esa es la realidad del ser humano, del mundo, de los que no tienen a Cristo. Entonces, puede titular esto el desorden porque es lo que en el mundo va, en micro y en macro. O sea, pensemos en gobernantes, porque todos los presidentes son acusados de robo y corrupción, porque ninguno le gusta andar ordenadamente, todos andan desordenados. Y así en los hogares, ¿no? ¿Por qué hay tanta madre soltera? ¿Por qué es desordenada su vida? Porque no buscan un matrimonio, no buscan el deleite y el momento, pasar bien el momento.
por vivir así, luego tienen hijos y no los saben criar, y no los pueden criar bien, porque los hijos es para tener un matrimonio, no es para que los tenga la madre sola. Eso no es natural. Dios no lo hizo así. En el orden de Dios, entonces, el que no tiene a Cristo anda desordenado en muchas formas de su vida. Entonces, claro que nuestra sociedad alaba a la mujer emprendedora, la que sale adelante, la que mantiene sus hijos y los saca profesionales. Algún mérito humano hay, pero de la perspectiva de Dios no se puede elogiar lo que no es ordenado, es un desorden. No es que la mujer vaya a, porque tiene hijos profesionales, ya hizo bien. No hizo bien, porque no es la voluntad de Dios tener hijos así, y una familia así. Y menos los que nunca se casaron, nunca tuvieron intención siquiera de casarse. Bueno, vamos a entrar más sobre ese tema, pero cuando uno toca el desorden, es tan amplio que en todo aspecto de la vida del ser humano, el ser humano se maneja de manera desordenada. Entonces, hermano Daniel, ¿podría leer el versículos 3 y 4 de Génesis, donde estamos, Génesis 1, 3 y 4? Génesis 1, 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén, gracias. ¿No? Y dice, Dios creó la luz, ¿no? Creó la luz. Y esta palabra es crear, lo que está diciendo es que Dios hizo de la nada. O sea, Dios es el único que tiene el poder de crear algo de la nada. El ser humano no, porque si alguien crea algo, construye algo, es porque ya existe la materia. Lo que hace es descubrirlo, transformarlo, y lo veamos cosas. Pero ningún ser humano tiene poder de crear algo de la nada. Eso solamente es potestad de Dios. Solo Dios puede crear algo de la nada. Entonces Dios creó los cielos y la tierra, la luz y todo ello de la nada. Entonces aquí dice, y creó Dios la luz, ¿no? Y ¿qué hizo? Separó, dice, de la luz de las tinieblas. Y a la luz le llamó día y a la niebla noche. Entonces Dios hizo la separación. Y es lo que los cristianos debemos hacer, la separación de la luz de las tinieblas. No podemos vivir como los demás que están en tinieblas, en el pecado. Y si somos hijos de Dios, nos tenemos que vivir como Dios manda, como Dios nos enseña. Porque si no está además que conozcamos la Biblia, no la hacemos. Entonces, la Biblia enseña que Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces, por favor, podemos ir a Corintios, segunda de Corintios, a la carta segunda de Corintios, al versículo, perdón, al capítulo 4, segunda de Corintios 4, versículo 4 también. ¿Lo puede leer, Juanita, por favor? 4. Ahorita. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen,
son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Leíste solo el 4, Juanita? Sí, Gracias. 2 Juanita. Corintios 4:4. Gracias. Entonces dice que Satanás cegó, ¿no? El incrédulo no ve las cosas de Dios. Y no ve, es estar en tinieblas. No ven. El mundo no ve la gloria de Dios. Y Satanás nos ha cegado. O sea, esto nos grafica lo que en Génesis dice, ¿no? Que la tierra estaba desordenada, vacía, estaba en tinieblas. Y el mundo anda así, el mundo está desordenado, el alma vacía, se tratan de llenar con pequeñeces, ¿no? Pero su mente, su visión, su corazón está en tinieblas, porque no ven la gloria de Dios. Pueden hablar de Dios, pero no conocen a Dios, no ven la gloria de Dios. Eso solamente vemos los que, por la gracia de Dios, hemos vuelto a nacer. Y hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas, solo a nosotros nos es permitido esto. El incrédulo no ve, será un religioso, será un hipócrita, pero él no conoce a Dios. Solamente el renacido delante de Dios, él ve la gloria de Dios. ¿Podría leer, Marisa, por favor, el 5 y 6, ahí mismo? 2 Corintios 4, 5 y 6. Ya. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias, Marisa. Dios el que mandó, Dios mandó a que resplandeciese de las tinieblas, ¿no?, su luz en nuestros corazones. Dios mandó. O sea, el creyente tiene la luz de Dios porque Dios mandó. No es que el creyente, es un mérito del creyente. No es mérito de ningún creyente. Dios mandó. Así le ha placido al Señor de bendecirnos, dándonos su luz para poder ver, a diferencia del incrédulo que no ve. Y por eso es que el mundo está como está. Y es triste ver cristianos que siguen a los que están en tinieblas. En lugar de las tinieblas sigan a que tenga la luz, pues la luz sigue a las tinieblas, porque se quiere adaptar al mundo, porque quiere tomar la forma del mundo. Porque el romano dice, no se conformes al mundo, no os conforméis al mundo, no tomen la forma. Porque eso es natural, nuestra carne nos va a empujar, a impulsar a que tomemos la forma del mundo. Pero es triste porque ellos no tienen luz. ¿Cómo voy a decir a alguien que no tiene luz? Pero es la gracia de Dios, que así como dijo Dios, sea la luz en la creación, ¿no? Y hubo luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, así en nuestras vidas. Dios dijo, sea la luz en el corazón de esta persona, de este mi hijo, su hija que nació. Entonces, Dios. Entonces, con esta luz de Dios debemos vivir como a Dios le agrada, ¿no? Como es la voluntad de Dios. Ese es el propósito, sino para qué tenemos luz y vamos a vivir como que no lo tuviéramos. No tendría sentido. Hay enorme diferencia entre la vida de un creyente y el no creyente. Tiene que haber diferencias. Si no la hay,
Bueno, ese creyente se quiere preguntarse si realmente cree o está camino al infierno, engañado. Vamos a ir a Romanos, por favor. En Romanos, en capítulo 12, versículo 12 y 13. 12 y 13. ¿Lo pueden leer, Danza, por favor? Capítulo 12, versículo Disculpe, 12. señor Eloy, Romanos, ¿qué dijo? 12. Capítulo 12, Ajá, también 12 y 13. 12 y 3. 13, sí. Y 13. Ok. Ujú. Un momento. Romano. Lucas, Hechos, Romanos. Hechos, Romanos. Sí, Romanos. Un momentito, lo estoy buscando. Lo encontré. 12 al 13 me dice, ¿no? Sí. Capítulo 12, Capítulo 12, versículo 12. Gozados en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. el 13, El 13 dice eso. el 12, Compartiendo. El 12, también. gozados. ¿Perdón? El 12 y Sí. 13 le dice. Sí. En el anterior, si quieres el 11, ¿puede ser que te falte? El 11, a ver, Marita, por favor. En lo que requiere diligencia, no ¿Perdón? perezosos. No, Marita, Danza, gracias, Danza. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es el 11. Ya, no, es el 14 y 15, Marita, por favor. 14, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y el 15 también. Es el 15. 14 y 15. Ya. El 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El 17. Ya. No, ¿puede darme ahí donde dice se acerca el amanecer, evitando no emborracheras ni glotonerías? Ahí en el 12, ¿quién está? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? Perdón, el capítulo 13, que es de Romanos 13, a ver, Marito, en el 13 y 12, 13 y 12, capítulo 12, en el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 12. Sí. La noche ese está es. avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y 13. Sí, está bien, el 13 también. El 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. El 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias, Marita, gracias, Danza. Sí, ese era el versículo, me equivoqué de capítulo. Ya. 13, 12, 13, ¿no? Donde dice que no andemos como en tinieblas, pues, ¿no? ¿Y qué cosa es andar en tinieblas? Dice lujuria, ¿no? Lascivia, borracheras, glotonería, todo eso es tinieblas. Entonces, ¿Entonces qué? todo eso es andar en tinieblas, ¿no? O sea, el andar en lujuria, en lascivia, como dice ahí, ¿no? Glotonería, borracheras, todo eso es tinieblas, ¿no? Por eso no andemos, dice, ¿no? Como en tinieblas, ¿no? No andemos con la luz de Dios. Entonces, nos dice qué cosa es tinieblas, ¿no? Entonces,
Y en eso camina el mundo. El mundo, una copita más y dos copitas más, y ¿cuál es el problema, no? Y vamos, y que viva la juerga, y ya está. Entonces, pero acá que dice, no andemos así, en borracheras, en locamerías, ¿no? Porque vaya que en el mundo cuando hacen sus juergas hay mucha comida, ¿no? Mucho todo, ¿no? Mucho trago, en fin. Entonces, un creyente no debe estar en él, vivir como el mundano, como el incrédulo, en tinieblas. La Biblia es clara cuando enseña qué es tinieblas y qué cosa es luz. Podemos ir por favor a 1 Corintios, estamos en Román, pero en 1 Corintios, por favor. En el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6. ¿Lo puede leer más bien, por favor? Versículos 8 y 9. ¿De 1 Corintios 6? 1 Corintios 6, 8 y 9. Todo el capítulo es muy interesante, pero vamos a ver el 8 y 6, por favor. El capítulo 6 de 1 Corintios, versículos 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el 10 sigue, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Gracias, Lord. Entonces acá nos vuelve a dar una lista más amplia, ¿no? ¿De qué cosas? Tinieblas. Dice que los tales no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta venida condenación. El infierno, el lago de fuego, a ellos les espera. Los hermanos que creen que la salvación es por obras, ellos toman estos versículos para decir, te vas a condenar. Cuando entienden que hay un creyente que camina de esta forma, en cualquiera de estos pecados, borrachera, fornicación, idolatría, homosexualidad, todo lo que dice acá, cualquiera de ellos, ¿no? Los hermanos que entienden que la salvación se pierde dicen, te vas a ir al infierno, porque acá dice, no heredará el reino de los cielos. Y ciertamente dice esto, no heredará. Nosotros sabemos que un creyente va al cielo por gracia del Señor, pero un creyente tendría que ser amonestado si camina mal y se va a arrepentir si es un creyente. Pero el que no se arrepiente, el que sigue en su pecado, ese no es un creyente y ese es está en camino al infierno, a la condenación. No porque no lo quiera así, sino Dios dice esto, que los que viven así, ¿no? No van a heredar el reino de Dios. Y eso es vivir en tinieblas. Y un creyente debería condenar esta forma de vida. Es como el mundo vive. Y si no haríamos encuesta de cuánta gente tiene relaciones sin casarse, cuánta gente cree que así vive. Cada vez es más y más, a más precoz edad. Más niños empiezan a vivir de esta forma y es una vida desordenada, es una vida en tinieblas. Y esta es abominación a Dios y deberíamos de condenar.
esta forma de vida, de la gente que aborrece el matrimonio y viven en fornicación, en pecado. Esta es una vida abominable para Dios. Y si Dios la abomina, somos más buenos que Dios para decir, no, eso es humano y es normal, la sociedad así vive, y como la sociedad vive así, la sociedad lo normaliza, entonces también es normal para mí. Y vamos a seguir las pautas del mundo, las pautas de las tinieblas. ¿Qué diferencia hay entre un creyente y un incrédulo? Yo voy a probar la maldad, voy a probar el pecado, no lo condeno. ¿Qué diferencia hay entre el juicio de un creyente con un incrédulo? ¿Están de acuerdo entonces? Es bueno, es normal. Y eso es para el mundo. Para Dios no. Dios no aprueba una vida desordenada. Es una vida de pecado. Y cualquiera que se dice creyente tendría que tomar, así como Dios condena el homosexualismo, ¿no? Condena el crimen, condena también el adulterio, condena la fornicación. Y tendríamos que tener la misma posición. No puedo ser duro con un criminal, con un violador, pero ser suave con un fornicario o con un adulto. Porque la sociedad es suave. Porque la sociedad sí condena al criminal, al sicario, lo condena, nuestra sociedad hablando, lo condena. Pero al fornicario no, lo felicita. Como creyente no puedo tomar una postura así, como el mundo. Porque es pecado ambas cosas. Es pecado frente a Dios. Igual ofende. Es más, el pecado de fornicación es más pecado. Bueno, no más pecado, pero es un pecado distinto al de matar. Y lo vamos a leer. No es que uno opina así, ¿no? La Biblia dice que es distinto el pecado de fornicación, de adulterio, a un pecado de robo. Y ¿podría leer Juana, por favor, de versículos 12 al 15? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Perdón, ¿es ese? ¿Verdad? 1 Corintios 6, 12. En otra traducción también, ¿no? Sí, Ustedes, Juan, 12 y 13, ¿no, Luis? hasta el 15, Juan, por 15. favor. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Gracias, Juanita. ¿Me puede leer, maestro, por favor, en la Reina Valera? Igual, del 12 al 15. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. Gracias, Marita.
Entonces, aquí dice muchas cosas, ¿no? Pero entre las que puedo decir es, nuestro cuerpo dice de un creyente, está hablando a creyentes aquí, Pablo, dice que nuestro cuerpo es para Dios, no es para la fornicación. No dice con claridad. Tu cuerpo no es para la fornicación, es para Dios. ¿Y qué dice, qué diría un pseudo creyente o un falso creyente? Diría, no, pero eso dice Dios, pero a mí no me importa. O sea, digo, yo sigo mi instinto y se acabó. Es en tinieblas, es un desorden, es rebeldía contra Dios. Y así vive el mundo, rebelado contra Dios. Porque aquí dice que el cuerpo que Dios ha dado es para Dios. Y el cuerpo del creyente es miembro, dice, de Jesucristo. O sea, ¿cómo un creyente va a vivir en fornicación? Porque dice, ¿cómo se unirá una prostituta o ramero? Sí. Porque estás arrastrando a Dios. O sea, desde que yo soy miembro del cuerpo de Cristo, no, Cristo me hizo miembro de su cuerpo, hablando de la iglesia, si yo voy con una ramera, estoy arrastrando espiritualmente a Cristo en esto. Eso es pecado enorme. Por eso dice que este pecado es diferente al robo, porque es un pecado gravísimo que ofende a Dios directamente, porque somos miembros de Dios, de Jesucristo. Entonces no puedo arrastrar a Cristo en mi pecado si lo hiciera. Entonces es tan serio esto que la sociedad lo toma como bueno, como normal. Pero esa es la sociedad, pero es triste ver cristianos que pueden tomarlo como normal, o como aceptable o tolerable. Es muy triste porque Dios no lo toma así. Y hay muchas congregaciones que tampoco condenan ese pecado. Quizá porque la mayoría de ellos vive así, o porque lo toleran, o tienen otro tipo de faltas, y que no pueden ser duros con ese pecado. Como alguien decía, David, el rey David, no condenó a su hijo, o no fue duro con su hijo, que violó a su otra hija, ¿no? Porque él había matado a un inocente. Él mandó matar al esposo de Isabel, ¿no? Entonces, si yo mando a matar a alguien, obviamente yo, ¿cómo le puedo decir al otro? Es un criminal. No hay forma, ¿no? Entonces, se cree que David fue así, por eso. Habría sido así por eso. Y igual en otros temas, ¿no? David no pudo ser drástico porque él falló. Y a veces pasa así. Cuando no hay la libertad, ¿no?, que te da el hacer bien delante de Dios, no se va a condenar. Puede ser que muchas congregaciones no la y dejan que los que acuden ahí sigan en fornicación, sigan sin casarse, conviviendo, etcétera, porque así asumen que ya Dios, como es misericordioso, y ya va a tolerar ese pecado. Eso es no conocer bien a Dios. Eso es como alguien dijo, tener una luz, un foco de 5 watts, cuando Dios quiere que tengamos un foco de 1000 watts. Dios nos ha dado para hacer luz 1000 watts, pero yo tengo mi foquito de 5 watts, y obviamente yo voy a ver bien poquito.
Es bien triste que haya cristianos que no condenan esto. Ya no digo de los que caminan en esto, porque a mí imagino que un creyente no camina en fornicación. Pero si hay alguien que se dice creyente, debería ser juzgado y tendría que arrepentirse. Pero si continúa, bueno, ¿qué me haría pensar que es creyente? No, es un incrédulo, un mundano, es alguien que anda en tinieblas, y yo no debería de considerar si es que quiero agradar a Dios. O quiero agradarme a mí mismo o cualquier otra persona, entonces, pero si yo busco agradar a Dios, yo tengo que ser fiel al Señor. Y la Biblia enseña lo que estamos leyendo. Este pecado es abominable a Dios. Como todos los pecados, pero este en especial, porque un vínculo sexual no es solamente físico, no es solamente biológico. Es una unión emocional, sexual. No es cualquier cosa. El mundo lo tiene como cualquier cosa, como algo sin valor. Pero delante de Dios no, porque Dios lo dio para algo bueno. Dios nos ha regalado esta naturaleza. ¿Alguien hablaba? No. Dios nos ha regalado esa naturaleza, pero el ser humano la estropea, no la valora. El creyente, nosotros deberíamos sí valorar, apreciar que es un regalo de Dios. Un favor, ¿qué hora tiene hermano Daniel? Porque no tengo hora yo. 5 para la 1. 12:56. ¿O 55? 56, ¿no? Ya, entonces yo tengo muchos versículos acá, pero entonces vamos a... Continuarlo. Por ahora... La otra semana continúaselo y si no. Vamos a la segunda parte, pues en Claro, hay muchas... es interesante, pero no lo hagas rápido. Gracias, sí, yo la otra semana lo voy a seguir. Con la primera de ustedes, sí. Entonces, para terminar hoy día, podríamos leer un favor del 16 hasta el final. ¿Lo puede leer el hermano Daniel, por favor? Del 16 al final. Del mismo capítulo, ¿no? Sí, estamos en el segundo Corintios 6. Del 16 al final. Primera Corintios 6, ¿no? Sí, primera Corintios 6, del 16 hasta el final. ¿Lo puede hermano Daniel, por favor? Yo leo, capítulo 6, versículo 16 hasta el final. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, hola, muchilinda, hola. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Mío. Amén. Gracias. Aquí, ¿no? Hasta el 20 fue. Sí, no, decía que como acá dice, ¿no? Que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Y por eso dice que cuando uno se une, un hombre se une con una mujer, es un cuerpo, dice. Es una carne, una sola carne. Entonces, pero si nos hemos unido al Señor, ¿qué cosas somos, dice? Nos hemos unido en espíritu. Entonces, si yo estoy unido en espíritu hacia Jesucristo, y yo voy a pecar de esas maneras, entonces yo arrastro a Jesucristo, a Jesucristo en este pecado. Por eso es que este pecado es especialmente tratado por Dios, para decirnos que
es un pecado diferente a los demás. Es abominable, todos los pecados son abominables, pero este es más abominable porque arrastramos a Cristo en este pecado. Porque como el Señor, un espíritu somos, y no podemos arrastrar en este tipo de pecados, ni fornicando con personas, ni siendo idólatras, o de otras formas que también en espíritu se puede adulterar, como lo hacían los judíos, ¿no? Dios los llamó muchas veces adúlteros, por cuanto ellos iban tras los ídolos. Pero es un tema aparte que también está relacionado, porque la palabra fornicación es amplia, y el adulterio está dentro de la fornicación. Pero este pecado es abominable por Dios, y para nosotros también debería ser abominable. Bueno, hermanos, entonces por hoy día hasta aquí, y Dios mediante continuamos la próxima semana porque hay bastantes versículos que el Señor nos permite estudiar. Bueno, hasta aquí, hermanos. Maggie me informa que